Saludo, mi nombre es André León Hernández, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy vamos a hablar sobre la unidad 2, tarea 2, Introducción a dispositivos semiconductores. Su locutor es André León Hernández, presentado por el doctor Juan Carlos González. En el primer enunciado nos piden hacer una breve descripción de lo que es periodo, frecuencia, fase y amplitud de señal de corriente alterna. Bueno, aquí tenemos que tener claro de que acá estamos haciendo referencia a lo que son las ondas, ¿cierto? Si me hablan de periodos, frecuencias, tengo que relacionarlo con ondas, ya sean ondas de voltaje, ondas de sonido, las ondas, las olas que hace el mar, todo esto son especies de ondas, señales, ¿cierto? Entonces vamos a empezar hablando de amplitud. Como podemos ver acá, esto es una especie de plano cartesiano, este es el eje X sobre cero, o también es conocido como línea de equilibrio, ¿cierto? La amplitud es la distancia que hay entre la línea de equilibrio y el punto máximo, punto más alto de esta onda. El punto más alto es conocido como cresta y el punto más bajo es conocido como valle. Entonces, eso corresponde a la amplitud. Donde corta la onda con la línea de equilibrio son conocidos como nodos. Aquí, esto es un nodo, esto es otro nodo y esto es otro nodo. Un periodo, eh, su fórmula es la letra, aquí no la tenemos, bueno, es algo así como esto que voy a ver acá, es lambda. El alfabeto griego sería lambda sobre metros sobre ciclos. ¿Qué es el ciclo? Como había mencionado, el ciclo puede ser el movimiento de valle a valle, de cresta a cresta, o en este caso, de tres nodos. Bueno, cuando hablamos de frecuencias, es sobre la cantidad de movimiento. La frecuencia más que todo es utilizada en la terminología del sonido. A altas frecuencias podemos tener sonidos muy altos o a bajas frecuencias sonidos muy agudos. Eh, Podemos hablar también de que las ondas sí tienen como dos especies de dimensiones, ya que pueden ser en tiempo y en volumen. Pero hay una pequeña diferencia, bueno, que se debería estudiar más a profundidad, porque pueden ser muy, muy bajas sus frecuencias, pero muy rápidos sus periodos. Entonces sería un tono muy bajo, pero lento, o una frecuencia muy alta, pero rápida. El segundo enunciado que vamos a ver es el valor medio y eficaz. El siguiente enunciado que vamos a analizar es este de valor medio y eficaz. Entonces, el valor medio, ¿esto qué quiere decir? Es el promedio de todos los valores de la señal dentro de un periodo. Ya habíamos indicado en la segunda diapositiva lo que era un periodo. Eso quiere decir, saber el medio es muy importante. Con él se pueden calcular las potencias y rendimientos de las mismas. El valor eficaz, por otra parte, es aproximadamente el 70% de los picos que indicábamos que también eran conocidos como las crestas. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a simular que tenemos acá nuestras valles y nuestras crestas. Bueno, no soy muy profesional, pero vamos a hacer de cuenta que aquí esto es el 100% del pico, el valle, el pico de voltaje, y lo que va a hacer nuestro valor eficaz es regularnos ese voltaje para que vaya recto. Nos va a mostrar un valor eficaz aproximadamente del 70% de los picos. Eso es algo, por así decirlo, una medida de cuánta energía tenemos, equiparando la corriente alterna con energía continua. Bueno, pasamos a nuestra siguiente diapositiva y vamos a hablar sobre la zona Zener de un diodo. El diodo Zener fue inventado por Clarence Melvin Zener, le puso su nombre. Fue el inventor de este diodo. Se utiliza principalmente como protección, siendo un regulador de voltaje. ¿Esto qué quiere decir? Nos ayuda a guardar nuestros equipos de picos de voltaje, que es muy común que suceda. Entonces, ¿qué particularidad tiene este diodo? Tiene un ánodo y un cátodo, ánodo y cátodo como todos los diodos, pero el comportamiento es totalmente diferente, ya que permite el paso de corriente en ambos sentidos. Bueno, normalmente un diodo se corta el paso cuando excede cierto voltaje, pero en este caso no es así, simplemente las regula para que no hayan esas caídas de tensión. Es ampliamente utilizado como por ejemplo para cuidarte sobre excesos de voltaje, los cargadores, por ejemplo, equipos de cómputo, entre otros. Aquí podemos ver, hay diodos Zener desde 4 amperios, 5, 5.2, hay una gran variedad de diodos Zener. Bueno, en este concepto tenemos corriente de fuga inversa. Entonces, como podemos evidenciar, acá es la corriente eléctrica que fluye en sentido contrario a la posición de un diodo entre los distintos tipos de materiales semiconductores. Esto se da como resultado de la polarización inversa del diodo. Se calcula de la siguiente manera. Acá podemos ver pues, su fórmula. Pues es muy sencillo. Es corriente que circula por el dispositivo
para una tensión aplicada de saturación inversa. Y es equivalente en tensión de la temperatura, es equivalente, perdón. ¿Ok? El segundo enunciado que vamos a ver en nuestras diapositivas y último es el siguiente, donde vamos a hablar de los diodos tipo N y los diodos tipo P. Bueno, de antemano, disculpas por los ruidos de fondo. Bueno, entonces, como les comentaba, vamos a hablar sobre los diodos, perdón, sobre los semiconductores tipo P y tipo N. ¿Cómo se fabrican estos? Los semiconductores de tipo N aumentan la conductividad de un material mediante el aumento de electrones disponibles. Su fabricación es mediante la adición de impurezas donadoras de estos electrones, son impurezas pentavalentes. Como los electrones superan a los huecos de un semiconductor tipo N, reciben el nombre de portadores mayoritarios. Los semiconductores de tipo P aumentan su conductividad, todo al contrario de los Ns, ya que aumentan el número de orificios presentes. En el otro era la cantidad de electrones disponibles. Entonces, los materiales de tipo P se fabrican añadiendo pequeños números de átomos trivalentes, por decirlo, impurezas, con 3 electrones en la última de sus capas a un semiconductor intrínseco. Esos 3 electrones formarán enlaces covalentes en los átomos del semiconductor intrínseco. Los semiconductores tipo N, por lo general, son de silicio y arcesio, y los tipo P de silicio y galio. Aquí podemos ver en esta combinación, cuando se mezclan las impurezas, podemos ver cómo se le adicionan los electrones, cómo se llenan estos huequitos, y acá vemos todo lo contrario, vemos espacios. Entonces, acá vemos el flujo de voltaje, cómo va de uno en uno, y acá va en estos huequitos, por así decirlo. Bueno, y con esto pues terminamos esta presentación del ejercicio número 1. Gracias por su atención.